Saludos, profesor. Espero que esté muy bien montando bicicleta. Bien, estaremos tocando este tema de normalización de bases de datos. Las bases de datos son muy importantes para la organización e integridad de los datos de una empresa. Los dos últimos dígitos de mi matrícula es 12. Bien, estaremos viendo la primera forma normal hasta la tercera de la normalización de bases de datos. Primero estaremos viendo la definición, la cual dice que la normalización es la simplificación de los datos que son ingresados en una base de datos. Eh, es tan simple como eso. Es simplemente mantener la integridad de una base de datos para que no haya redundancia, errores. Eso lo veremos ahora. El propósito de la normalización es tener datos almacenados con el menor espacio posible. Al nosotros normalizar nuestra base de datos, eh, hacemos lo que hacemos es reducir el espacio, y eso lo veremos más adelante. También el propósito es eliminar la redundancia de datos, o sea, los datos repetidos, eliminar los errores lógicos y tener los datos ordenados. En la normalización tenemos 6 niveles: primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal de voice code, cuarta forma normal y quinta forma normal. Solamente estaremos viendo hasta la tercera forma normal, debido a que los desarrolladores estiman que es suficiente para una base de datos normalizarla hasta esta. Comencemos. Bien, para nuestra primera forma normal, antes de, quisiera decir algo que es muy importante saber. Cuando nosotros decimos que, por ejemplo, nuestra base de datos está en la primera forma normal, es porque ya hemos aplicado la regla correspondiente a esta misma. Por eso recibe el nombre de primera forma normal o cualquiera de ellas. Bien, para nuestro ejemplo tendremos algo muy simple, como una base de datos para una escuela. Aquí tenemos los datos de un alumno: matrícula, nombre, dirección, teléfono, materia, número de materia, carrera. Estos son los datos principales más necesarios en esta tabla: nombre, dirección, teléfono. Y relaciones, como qué materia estudia el estudiante y qué carrera estudia. Entonces, para aplicar nuestra primera forma normal, la regla dice que nosotros debemos identificar si hay grupo de repetición sobre el mismo registro, sobre los registros que se encuentran en la tabla. Lo primero que hacemos es ver dónde se repite. Aquí vemos que matrícula, no es tan necesario ver esta parte, sino nombre se repite 3 veces, dirección se repite, el teléfono se repite, carrera. Eh, Otra regla es que para nosotros poder aplicar la primera forma normal, debemos saber qué grupos o, o qué grupos o campos están provocando la redundancia de datos
en nuestra tabla. Aquí vemos que en materia y número de materia están provocando que se repitan los, los demás campos. Esto se debe a que, por ejemplo, si añadimos, si por ejemplo José da una materia, otra materia diferente, en nuestra base de datos lo que va a hacer que va a aparecer nuevamente José, para no tener que poner, por ejemplo, otro campo de materia 1, materia 2, y por eso se repite. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar materia junto con el número de materia y dividirlo a una tabla independiente sin romper las relaciones, sin romper la relación que tiene esta con la que vamos a crear. Entonces el resultado que tendríamos sería este. Aquí ya podemos ver que ya no se está repitiendo José 3 veces, eh, sino que solamente está una vez con los datos necesarios. Pero de este lado tenemos la materia, las materias que cursa cada estudiante. Como dijimos, no podemos romper la relación que hay en esta tabla. Aquí muestra análisis y diseño, lo da el estudiante 1, que es José, programación web, matrícula 1, que es José, y así sucesivamente. Y ahí aplicamos ya nuestra primera forma normal. Para la segunda, las reglas son que la tabla debe estar en primera forma normal, eso ya lo logramos. Identificar las dependencias funcionales y transitivas. Para esto veremos primero estas definiciones, dependencias funcionales y transitivas. A ver, aquí tenemos un ejemplo. Aquí podemos ver que en dependencia funcional tenemos, digamos, atributos tres atributos y tenemos como clave primaria A. Tenemos A, B y C. Entonces la dependencia funcional dice que C y B dependen de A totalmente, directamente, que ellas dos no pueden existir si está A. Eso significa dependencia funcional. En dependencia transitiva, aquí vemos que hay una dependencia indirecta. Bueno, vemos que por ejemplo B depende de A, pero C depende de B. Es lo mismo que C dependa indirectamente de A, porque si B desaparece, C también desaparecerá. Si A desaparece, desaparece B y desaparece C. Eso es dependencia transitiva. Entonces volvemos a nuestro ejemplo. En la segunda forma normal vamos a ir directamente a nuestra tabla donde aparece la materia que cursa nuestro alumno y podemos hacer un análisis básico donde decimos que materia depende del número de materia. Aquí tenemos dos claves primarias, pero una de ellas está actuando como clave foránea en este momento, que es matrícula. Entonces, si matrícula, por así decirlo, para nosotros aplicar la segunda forma, no está gobernando a nadie, o sea, si por ejemplo materia no depende de matrícula, o sea, es innecesario que ella esté ahí. Materia depende de su número de materia. Entonces, lo que haríamos es sacar a matrícula sin romper la relación que hay entre la matrícula y esta tabla que es la materia. O sea, no podemos romper la relación que es la materia que cursa el alumno. Sería de la siguiente forma. Aquí lo tenemos. Este sería el resultado. Matrícula
tenemos la matrícula y el número de materia. Ahí diríamos que el estudiante tal de matrícula 1 está cursando la materia 001. Cuando venimos aquí a materia, 001 es análisis y diseño. Y así, de esta forma, nosotros evitamos la redundancia de datos. ¿Qué pasa? Que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos, si hubiéramos estado en el ejemplo anterior, por ejemplo, déjenme ver, eh, si por ejemplo más estudiantes estuvieran dando estas mismas materias, se repetiría en nuestro registro, y sabemos que este tipo de datos es el bar chart. Entonces ocuparía mucho espacio en nuestra base de datos, ocuparía más espacio que es un simple entero. Entonces, de esta forma vamos evitando la redundancia y vamos almacenando poco espacio, vamos tomando poco espacio de nuestra base de datos. Para la tercera forma normal, simplemente eliminamos aquellos campos que no dependan de la clave. Ya nosotros eliminamos las redundancias, tenemos a materia, tenemos la relación entre materia y el alumno. Esta tabla de aquí sería como la tabla intermedia. Ya esta tabla tiene una base fuerte, pero aquí en la tabla alumno tenemos en la parte de carrera. Carrera depende del nombre del alumno, o sea, el nombre del alumno, pero aún así estaría ocupando un espacio innecesario. Ya que, por ejemplo, si fuéramos a registrar más alumnos, se repetiría, por ejemplo, la carrera que estaría haciendo ese alumno. Por ejemplo, se repetiría software, análisis, no, perdón, mecatrónica, multimedia. Entonces, simplemente lo que hacemos es que sacamos a carrera, ya que ella no depende de la clave principal de esta tabla matrícula, y el resultado que tendríamos sería este. Finalmente, ya aquí tenemos nuestras tres formas normales aplicadas. Eh, Vemos que si por ejemplo fuéramos a añadir otro registro de un estudiante, no estaríamos repitiendo los datos, ya que simplemente estaríamos poniendo, por ejemplo, el código de la carrera, que es, por ejemplo, José, que estudia la carrera 421. Cuando vamos a carrera, la tabla carrera 421 es la de software. Y así podemos agregar en esta tabla nuevas más con su clave primaria. Eh, Nada, esto fue todo, y algo más que aclarar es que la simplificación, o sea, la normalización de una base de datos debe darse sin que haya pérdidas de nuestra base de datos, o sea, no haya pérdida de información, y de esta forma concluimos. Muchas gracias.